Mi loro empezó a decir cosas que no le enseñé. Todo esto empezó con mi loro, Mango. Es un loro gris africano, el tipo de ave que capta palabras y frases como una esponja. Siempre me ha encantado cómo imita los sonidos de mi vida diaria, el sonido de la estufa, el crujido de la puerta de entrada, incluso mi forma de reír. Es como tener un pequeño y dulce eco de mí mismo en la casa. Pero en las últimas semanas, Mango ha empezado a decir cosas que no me pertenecen, cosas que no pertenecen a nadie que yo conozca. Amo mi casa desde el día en que la vi. Fue construida durante la época de los pioneros estadounidenses y es, con diferencia, la casa más antigua del pequeño pueblo en el que vivo. Es una auténtica obra de arte, aunque cruje y se está cayendo a pedazos. Pero ahora no me imagino pasar una noche más en ese lugar. Y todo empezó con Mango. Ha sido mi compañero durante años, casi una década ya. Lo tuve antes de comprar la casa y ha durado más que mi primer y único matrimonio, si eso significa algo. Al principio, el problema era sutil. Lo oía murmurar Londay un día largo, con una voz que nunca antes le había oído. Era baja, áspera, grave, rota, fragmentada y un poco arrastrada, como si alguien que hubiera fumado demasiado estuviera borracho hasta el culo. No le di importancia, suponiendo que lo había aprendido de algún programa de televisión o podcast que había dejado puesto. Después de todo, es muy inteligente. Puede aprender palabras y frases nuevas después de oírlas solo unas pocas veces. Pero luego se puso más extraño. Unos días después, estaba en la cocina lavando platos cuando Mango dijo, «Tenemos que estar en silencio ahora, y hoy está en casa», con la misma voz que antes. Me quedé helada, con las manos todavía en el agua jabonosa. Me llamo Joy. Me volví para mirarlo, pero él me devolvió la mirada con esos ojos negros y brillantes, la cabeza ladeada como si quisiera que reaccionara. «¿Qué dijiste, amiguito?», pregunté secándome las manos y acercándome a su jaula. Inclinó aún más la cabeza y se movió en su percha. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero se quedó callado. Al día siguiente, lo oí decir, «Ya casi es hora, ya casi es hora». Era la misma voz, aquella grave y arrastrada voz, completamente desconocida. Sin embargo, esta vez siguió chillando, murmurando frases que parecían inglesas, pero carecían de la coherencia que una mente sensata crea entre las palabras, como si estuviera regurgitando una lista de sílabas que un hablante no nativo pensaría que imitaban el bullicio de una conversación en una fiesta. Esta vez me acerqué a su jaula y abrí la puerta. «Mango, ¿dónde estás escuchando eso?». No respondió, por supuesto. Se limitó a chasquear el pico y erizar las plumas. Más tarde esa noche, Mango volvió a decir algo fuera de lugar. Yo estaba sentada en el sofá, mirando mi teléfono y moviendo distraídamente un juguete para entretener a Mango. Mango graznó un par de veces, tratando de atrapar el juguete con su pico. Luego dijo: «Ah, y hoy está en casa». Se me heló la sangre. La forma en que lo dijo, tan seguro de sí mismo, como si estuviera dirigido a mí, me provocó escalofríos en la columna vertebral. Me quedé allí sentada, mirando a Mango, intentando encontrarle sentido a lo que acababa de decir. Mi mente repasó todas las explicaciones posibles, la televisión, la radio, la voz de un vecino que se oía de algún modo a través de una ventana abierta. Pero ninguna de ellas tenía sentido. La voz era demasiado clara, demasiado deliberada. Y yo nunca la había oído antes. Esa noche no dormí mucho. El corazón me daba un vuelco con cada crujido de la casa, con cada pequeño sonido que me recordaba el hermoso e histórico lugar en el que vivía. Me repetía una y otra vez que no era nada, que estaba exagerando. Necesitaba dormir, tenía que trabajar mañana, pero en el fondo sentía que algo iba mal. Terriblemente mal. Dormí lo que podrían haber sido unas pocas horas como máximo. La brillante luz del sol se filtraba a través de mis cortinas transparentes, despertándome antes de que sonara la alarma. Me aseguré de jugar con Mango antes de irme a trabajar e intenté que dijera más cosas con esa voz. Traté de imitarlo, porque a veces eso lo incita a repetir cosas similares, pero no era muy hablador. Por lo general, no lo es a primera hora de la mañana. Decidí que llegaría al fondo del asunto, fuera lo que fuese, después de llegar a casa del trabajo. Eso me tranquilizaría. Era viernes, así que al menos podía quedarme despierta y molestar a Mango hasta que dijera algo más con esa voz. Tal vez entonces lo reconocería y averiguaría de dónde lo había oído. Cuando llegué a casa, fui directo a por su golosina favorita, plátanos. Eso normalmente lo convierte en un parlanchín, es un completo devoto de esas cosas y empieza a pedirlas en cuanto las huele. «Plátano», dijo. «Plátano, plátano, 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 por favor. Plátano, 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 plátano». Graznido. De hecho le enseñé a decir graznido. Creo que es muy gracioso. Me reí y le di un bocado. «Buen pájaro, Mango. Dile, te amo. Dame un beso». «Muah», dijo imitando a un pájaro que vio en internet. «No, di, te amo». «Te amo», dijo. Lo recompensé y empezó a saltar arriba y abajo sobre la mesa, haciendo sonar sus garras sobre la superficie de madera.
Seguí haciéndole repetir cosas, para que se calentara antes de intentar imitar esa voz otra vez. Y entonces sucedió. Solo hizo falta un intento, bebí un poco de Coca-Cola y dejé que se me pegara en la garganta, luego grité durante unos minutos, rezando para que mis vecinos no me oyeran, para forzar más la voz. Cuando me empezó a doler la garganta, hice mi mejor imitación de la voz. Honestamente, no estuvo ni cerca, pero aún así funcionó para Mango. Dije con voz ronca y sin aliento, Joy está en casa. Ya casi es la hora. Mango agitó sus alas. Joy está en casa. Joy está en casa, dijo con voz. Levanté una rodaja de plátano. 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 Por favor. Por favor. Te amo. No, amigo. Hablemos de, dije, y luego bajé la voz hasta que volvió a sonar ronca. Joy está en casa. Él obedeció. Está en casa. Joy está en casa. Oh, no, hoy ha vuelto temprano. Ha vuelto al ático. El ático, el ático, el ático. Luego se interrumpió y empezó a murmurar más de una sílaba entrecortada, como si perteneciera a un manicomio. Le tendí un gran trozo de plátano. Buen chico. ¿El ático? No he estado allí en meses, años tal vez. Es solo una habitación polvorienta y a medio terminar llena de adornos navideños y tristes recuerdos de mi matrimonio fallido. Buen chico, dijo. Sigue, amigo, le aseguré, intentando convencerlo de que siguiera hablando. Ático. Joy está en casa. Vuelve al ático. Pronto. Joy llegó temprano a casa hoy, mi pequeño Joy. ¿Mi niño? Lo miré un rato. Se movía de un lado a otro, ladeando la cabeza como hacen los loros. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que tenía que revisar el ático, que tenía que ver qué había allí arriba, solo por mi propia tranquilidad o de lo contrario no podría dormir esa noche. Le di otro gran trozo de plátano antes de ponerlo sobre mi hombro. Me sentí más segura con su peso allí, con sus pequeñas garras clavándose en mi piel a través de mi camisa. Tomé una linterna y me dirigí al ático. Tiré de la cuerda que colgaba del techo y una escalera descendió. Inmediatamente, el olor a polvo, madera y material aislante me asaltó la nariz. No era del todo desagradable. Respiré profundamente, encendí la linterna y comencé a subir. Quédate cerca, Mango, murmuré. Quédate cerca, Mango, repitió. Te amo. Yo también te amo, amigo. El haz de luz de mi linterna atravesó el aire turbio. Las partículas se filtraron desde el techo. Hacía un calor sorprendente en el ático, teniendo en cuenta la temperatura exterior. En realidad, no era un espacio enorme y la mitad del ático ni siquiera tenía suelo instalado. Solo había un aislante rosa mullido y vigas de madera. La parte que tenía un piso, madera contrachapada colocada sobre vigas de madera, cubriendo el aislamiento entre ellas, estaba apilada casi hasta el techo en forma de A con una serie desordenada de cajas. Algunas de las cajas eran recipientes de plástico y, cuando la linterna las iluminaba en el punto exacto, emitían un reflejo opaco. Busqué a tientas el interruptor de la luz y lo accioné varias veces. La habitación permaneció a oscuras. Mierda, dije. La bombilla debía haberse fundido. Incliné la linterna hacia el suelo de madera contrachapada. Las cajas formaban una especie de pasillo serpenteante en el centro del ático, que terminaba en una pequeña ventana que daba a la calle. Las persianas estaban cerradas, pero el suave resplandor de las farolas de la calle se las arreglaba para colarse entre las rendijas. Se oyó un crujido al otro lado del ático. Respiré profundamente, con el corazón acelerado. ¿Hola? Pregunté y esperé un momento. ¿Hay alguien ahí? Silencio. El único sonido que se escuchaba era el de mi corazón palpitante. Te amo, gritó Mango. Casi me salgo de la piel. Lo hice callar, lamentando la decisión de traerlo conmigo. Volví a gritar, hola. No hubo respuesta. Lentamente, muy lentamente, avancé por el pasillo de cartón, moviendo la linterna de un lado a otro. Miré a través de los resquicios de oscuridad entre las torres de cajas, a veces vislumbrando el aislamiento rosa detrás de ellas. Casi había llegado a la ventana al final del pasillo cuando llegué a un amplio espacio entre dos pilas de cajas. Podía ver claramente donde se había removido el polvo recientemente, como si alguien apenas hubiera podido pasar y su barriga hubiera terminado como un Swiffer. Hola. Volví a flotar. Escuché atentamente, pero no oí nada. Sentí que la palma de mi mano sudaba al contacto con el frío metal de la linterna. De repente, me sentí agradecido de tener una linterna tan grande, de esas que llevan los serenos y que también sirven como garrote en caso de necesidad. Me abrí paso entre las cajas, apenas pude pasar. Lo que vi a continuación quedará grabado en mi memoria para siempre. Había una pequeña capa de madera contrachapada en el suelo, entre la pared de cajas y la parte inclinada de mi techo. Sobre ella había una pila de envoltorios de comida de todo tipo junto con una cama improvisada.
La manta estaba hecha jirones, apenas más gruesa que el velo de una novia y rota en más lugares de los que no lo estaba. Luego vi las fotografías. Estaban pegadas con cinta adhesiva en la parte posterior de las cajas, desde el suelo hasta el techo. Y todas eran fotos mías. Fotos mías jugando con Mango, fotos mías en la ducha, fotos mías cenando. La mayoría de ellas fueron tomadas desde arriba, desde lo que más tarde descubriría que eran pequeños agujeros perforados en mi techo. Algunas de ellas, sin embargo, las de mí durmiendo, fueron tomadas desde abajo. Desde dentro de mi casa, de pie junto a mi cama. Había primeros planos de mi rostro, con los ojos cerrados, durmiendo pacíficamente. Se me revolvió el estómago. De repente, me di cuenta de lo sudorosa que estaba la palma de la mano contra la linterna, de lo resbaladiza que estaba. La cambié de mano y la dejé caer en el proceso. Cayó con un crujido y me hundió en la oscuridad. Juré y Mango chilló. Casi me había olvidado de él en mi hombro. Una pila de cajas se desplomó desde el otro lado del ático, cerca de la puerta. Salté y casi caí hacia atrás, del piso de madera contrachapada, hacia las vigas de madera y el aislamiento que estaban abiertas. Busqué a tientas por el hueco que había entre las cajas, pero no pude ver nada. Podía oír una respiración agitada y pasos sordos que se alejaban de mí, en dirección a la puerta del ático. Una silueta estaba encorvada, recortada contra la luz que entraba por la puerta, escalera, de la casa de abajo. La persona era enorme, aunque no la vi bien. Un gruñido, seguido de un portazo, y la habitación se oscureció aún más. Mango graznó y revoloteó sobre mi hombro, sus alas golpeando un lado de mi cara. En lo único que podía pensar era en el tenue resplandor que había detrás de mí, en el tenue resplandor de las farolas que se filtraban por las persianas. Mi silueta quedaría recortada. Quienquiera que estuviera conmigo en el ático podría verme, pero yo no podría verlos. Juré y caí de rodillas, arrastrándome de nuevo por el hueco de las cajas para buscar mi linterna. «Hola, Joy», dijo la persona con esa voz grave que le resultaba familiar. Respiraba con dificultad. Me quedé paralizada. Forcé la vista y los oídos, tratando de ver la linterna que había dejado caer sin hacer ruido y, al mismo tiempo, tratando de localizar por eco al intruso. Me temblaban las manos, estaba absolutamente aterrorizada. Busqué a tientas la linterna. Oí que la persona caminaba con paso decidido, su respiración agitada se acercaba cada vez más a cada paso. Mango se aferraba a mi camisa con su pico y sus garras, mordiéndome la carne. Creo que me dolió, pero en ese momento no podía sentir nada. Estaba entumecido por la adrenalina. Finalmente, mis dedos se cerraron alrededor de la fría empuñadura de mi linterna. Me puse de pie, con Mango aferrado a mi espalda. «Sal, mi pequeño», dijo la voz. Oh, la voz era aún peor en persona. Mango hizo un gran trabajo con su imitación, pero su pequeño pico no podía hacer mucho. La voz real tenía peso detrás. Cuando Mango repetía como un loro, pensé que sonaba como un fumador. Pero los pulmones de un fumador no estaban lo suficientemente sanos como para hablar con tanto peso. Esta voz llenó la habitación, profunda y poderosa. Volvió a retumbar. «Sal, mi amor. Quiero ver tu linda cara». Me estremecí y agarré la linterna con fuerza. La golpeé contra mi palma, haciendo clic frenéticamente en el botón de encendido y apagado, y la luz parpadeó. El haz de luz reveló una persona monstruosa. Largos y desiguales mechones de pelo se aferraban a su cuero cabelludo descascarado. Estaba casi desnuda. Una enorme barriga sobresalía debajo de una camiseta de Hello Kitty que apenas cubría la piel. Era la única prenda de vestir que llevaba. La cosa tenía pechos, solo podía suponer que era una mujer. Sus tetas colgaban sobre su protuberante barriga como troncos de Navidad en cascada, largas y delgadas, apretadas dentro de su camiseta infantil. Sus piernas eran demasiado delgadas para soportar tal complexión, y pensé que se caería en cualquier momento. Pero demostraron ser bastante fuertes mientras marchaba hacia mí, un paso deliberado a la vez. Ladeó la cabeza como Mango hace tan a menudo, y se lamió los labios con un chasquido seco. «Joy, mi osito de miel. ¿Te ves apuesto?» Su voz tenía un tono grave y burbujeante, como un motor abandonado. Tartamudeé, tratando de encontrar mi voz. «¿Quién eres?» Ella sonrió. «Soy tu nueva esposa. Mucho mejor que esa puta, Lily, con la que solías acostarte». Dijo el nombre de mi exmujer con tanto despecho, tanta malicia. No sabía qué decir, ni siquiera cómo responder. Creo que negué con la cabeza, pero, sinceramente, no recuerdo muchos detalles más allá de eso. Todo sucedió tan rápido. Se abalanzó hacia mí y cerró la brecha en cuestión de segundos. Di un grito, me tambaleé hacia atrás y me estrellé contra la ventana que tenía detrás. Mango voló de mi hombro hacia la oscuridad y caí al suelo cuando ella me agarró. Sus manos eran suaves y aceitosas contra mi rostro. Piel de serpiente, pensé mientras su peso caía sobre mí. Grité y me retorcí. Su aliento era caliente y húmedo contra mi piel. Ella arañó, murmurando tonterías mientras yo trataba de empujarla.
Mi niño, dijo. Mientras luchábamos, Mango se agitó en círculos sobre nuestros cuerpos. Se lanzó sobre ella un par de veces mientras ella me sujetaba, tirando de mi cintura. «Dámelo». «¿Qué demonios?», grité. Era demasiado pesada, demasiado fuerte. ¿De dónde había salido esa fuerza?, pensé mientras sus delgadas piernas me envolvían y me mantenían inmovilizado. «Dámelo», exigió, tirando de mis pantalones y tratando de lamerme la cara a la vez. Empujé con todas mis fuerzas, apartando su rostro de mí con un brazo mientras buscaba desesperadamente la linterna con el otro. Cuando mis dedos se cerraron sobre el frío metal, no dudé ni un segundo y la estampé contra su espalda. Ella soltó un resoplido en mi cara, un hedor nauseabundo, y se apartó de mí. Me puse de pie, agarrando la linterna. Mango se abalanzó sobre ella otra vez, y ella gruñó, dándole un manotazo. Escuché un fuerte golpe cuando su mano chocó con Mango, enviándolo a toda velocidad a través de la oscuridad fuera del haz de luz de mi linterna. Me abalancé sobre ella con ambas manos, sin pensar tanto cómo reaccionar. La empujé, y ella se desplomó a través de la pared de cajas detrás de ella. Se estrelló contra el aislamiento y el techo de yeso que lo sostenía hacia la casa de abajo. Una columna de fibra de vidrio me envolvió, y la escuché gemir a través de la abertura en el piso del ático. Miré a través del agujero que ella perforó. Estaba tendida en el suelo de mi habitación de invitados en el piso de arriba, gimiendo en voz alta. La observé durante un segundo, todavía incrédulo y sin aliento, y luego corrí hacia el otro lado del ático, donde estaba la escalera. Cuando llegué a la habitación, ya se había ido, dejando solo unas gotas de sangre y un aislante esponjoso en el suelo. Estaba muy conmocionado, pero aún así logré llamar al 911 y explicar lo que acababa de pasar. Unos minutos después, aparecieron los policías con las sirenas a todo volumen. También les expliqué todo y me tomaron declaración. Algunos oficiales se quedaron conmigo en mi sala de estar mientras otros realizaban una búsqueda afuera, pero no la encontraron. Ella escapó. Otros agentes realizaron una inspección en mi casa para reunir pruebas. Insistí en acompañarlos al ático para encontrar a Mango. La mujer le había dado un manotazo y quería asegurarme de que estaba bien. No lo era. Aún respiraba cuando lo encontré, tendido sobre un material aislante. Respiraba con suavidad. Sus dos alas estaban dobladas en ángulos extraños y revoloteaba suavemente. «Oh, Mango», dije, acunándolo entre mis manos. No respondió. Un oficial se ofreció a llevarme a la oficina del veterinario. Sostuve a Mango todo el camino, rezando por su cuerpecito en la parte trasera del coche patrulla. Llamé antes de ir y tenían una línea de emergencia con alguien de guardia. Me informaron que el veterinario podría llegar en 1 hora y me dieron instrucciones sobre qué hacer con Mango mientras tanto. Murió antes de que llegara el veterinario. Sus últimos suspiros fueron superficiales, apenas un susurro. Lloré y me sentí incómoda frente al policía, pero ellos dirigieron su atención a otra cosa, como para darme privacidad. En los días siguientes, me sentí vacía por dentro. Salí de la casa, dejándolo todo atrás. No soportaba estar allí. La policía me dijo que me llamarían si encontraban algo, pero los días se convirtieron en semanas y sus actualizaciones se hicieron cada vez menos frecuentes. Nunca la encontraron. Ni siquiera estuvieron cerca de encontrarla. Me aseguraron que probablemente se había ido hace mucho tiempo, a kilómetros de distancia, que la gente como ella vaga de un lado a otro. Lo dijeron para consolarme, pero solo empeoraron las cosas. Estaba obsesionada conmigo, eso estaba claro. Sabía dónde dormía. Así que vendí la casa con pérdidas, apenas podía soportar la idea de entrar de nuevo para empacar mis cosas. Incluso ahora, semanas después, todavía puedo verla, su cuerpo flácido, sus dedos aceitosos, la forma en que se lamía los labios y me llamaba su chico. A veces sueño con ella, cosas de pesadilla. Me despierto empapado en sudor, convencido de que está en los techos y las paredes de mi nuevo apartamento, y puedo escuchar su respiración agitada. A veces oigo el suelo crujir en plena noche. A veces, cuando la noche está más tranquila, juro que oigo una voz. Un susurro áspero, bajo y fragmentado. Ya casi es la hora, Joy. Ya casi es la hora.